como les había anunciado, es muy grato para mí tener una vez más en nuestro programa de hoy a Eduardo Sanlobatón, destacado líder político, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y abogado y experto en temas de justicia electoral. Ya, Orlando, gracias por responder nuestra invitación. Gracias a ti, Orlando, por tenerme de nuevo aquí y a tus órdenes. Uno de los temas fundamentales que tiene nuestro país en la agenda pendiente es el de la ley de partidos y la ley electoral. Tantos años discutiéndose y parece que ha llegado el momento en que las distintas fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo en aprobar una ley de partidos y una ley electoral. ¿Qué hace el momento actual tan especial para que finalmente tengamos una ley de partidos y un régimen electoral? Mira, Orlando, yo entiendo que todo el descrédito al que la clase política dominicana ha sido expuesta con los escándalos de corrupción internacionales, en específico el de Odebrecht, y todo el surgimiento de un movimiento en procura de evitar la impunidad latente en la República Dominicana, donde de la noche a la mañana personas ligadas a los gobiernos manejan riquezas innombrables, ha generado un deseo entre los partidos políticos y las mejores intenciones dentro de esos partidos, porque aunque hay mucha corrupción en los partidos y a veces no funcionan todos los partidos como debieran funcionar, también hay mucha gente interesada en que eso no permanezca de esa manera. Y yo creo que ahora hay un buen ambiente porque la clase política dominicana está convencida, en mi opinión, de que atraviesa un momento de mucho peligro, un momento que pudiera dar al pie con experimentos populistas, con experimentos fuera del sistema de partidos. Y la única manera de poder decirle al país que realmente hay un deseo de transparencia, hay un deseo de una competencia política digna, es a través de estos instrumentos legales que puedan poner coto a un desenfreno terrible. Comentábamos en días pasados fuera de cámara, Orlando, que nosotros vivimos un sistema electoral hoy en día que cualquier persona para ser diputado, para ser senador, para ser regidor, por no decir alcalde o presidente, puede gastar 50, 60, 70 millones de pesos. Entonces, la motivación de una persona que para ser diputado gaste 60, 70 millones de pesos, ¿cuál es? Si cuando tú haces un repaso de las compensaciones legales que recibe un congresista, ni se asemeja a esa cifra, creo que andaría por 13, 14 millones de pesos en los 4 años del periodo. Entonces, ¿por qué ese desenfreno? Bueno, porque entonces ahí pudiéramos hablar de dinero del narcotráfico, pudiéramos hablar de dinero de los gobiernos, pudiéramos hablar de dinero del empresariado, pudiéramos hablar... Entonces, esa desregulación, ese libertinaje a la hora de gastar dinero en campañas políticas, margina a un amplio sector de la población, porque ¿cómo puede un estudiante, o cómo puede un joven profesional, o cómo puede un profesor, o cómo puede un profesional liberal, un contador, un abogado, un médico de profesión liberal, cómo puede aspirar a representar su comunidad si lamentablemente esto se ha convertido en un compra y un toma y daca? Entonces, una ley de garantías electorales y una ley que regule el funcionamiento de los partidos políticos, porque también en las elecciones del 2016, que fueron las últimas, se eligieron 4,000 y tantos candidatos, y que yo recuerde, la única convención que se hizo en el país entero fue para postular a Luis Abinader como candidato del PRM. Después, ni en nuestro PRM, ni en el PLD, ni ningún partido se eligió ningún candidato a senador, ni ningún candidato a diputado por medio de primarias. Entonces, la vida interna de los partidos políticos ha caído en un letargo, en un grupismo. Por ejemplo, ¿cuál fue la última convención para elegir el presidente del PLD? ¿O para elegir el presidente del PRD? ¿O para elegir el presidente del PRM? Bueno, no se recuerda. Creo que en la última participaste tú, casualmente, claro, que fue en el año 2009, si no me equivoco, de esos partidos. O sea, de eso ya hace
8 a años. 7 años. Sí. Entonces, un país que se pasa 7 años sin que sus autoridades partidarias se sometan al escrutinio de los mismos militantes de esos partidos, entonces no anda bien. Ahora, y una ley de Es bueno partidos... apuntar que en el caso del PRM, por ser de reciente fundación, la dirección actual es a título provisional y que está pautado celebrar una convención ahora en septiembre y hay Claro, que trabajar hacia ello. Y esperamos nosotros que se celebre, pero como digo yo, y lo decía en estos días a los buenos amigos Andrés Bautista y Chuba, que yo les decía, el problema de la provisionalidad es que en este país cualquier cosa es provisional por 10 años y por 15 años, entonces nosotros con nosotros mismos debemos ser severos para tener legitimidad para criticar a los demás. Y definitivamente los partidos políticos en República Dominicana no están sometidos a un régimen legal. Con muy pocas excepciones, el proceso electoral del 2016 estuvo devoto de democracia interna en los partidos políticos y eso no es un buen funcionar. El caso nuestro, no por excusarnos, pero en el caso nuestro evidentemente hubo una situación provisional porque nosotros somos un partido que no tiene 2 años de fundado, claro, y que salíamos de toda una experiencia en el Tribunal Superior Electoral, que es otro de los puntos que no podemos dejar de mencionar, de que aquí tiene que haber una justicia electoral que evidentemente goce del consenso o de la legitimidad de los actores políticos. Porque, claro. Vamos a ir analizando algunos puntos que considero que son relevantes. Este caso de Odebrecht ha obligado a hacer una revisión del tema del financiamiento de los partidos políticos. En nuestro país existe una coexistencia del financiamiento público que lo otorgan los partidos, que obtienen determinada votación en las elecciones, y el financiamiento privado. Es decir, aquí no hay ninguna restricción ni ningún límite al financiamiento privado, que empresas, personas particulares puedan apoyar partidos y candidaturas. ¿Qué consideras tú qué lección nos puede dejar este escándalo de Odebrecht para tomar previsiones en la ley de partidos, en la ley electoral? Mira, lo primero es que el financiamiento de las candidaturas de voto de elección popular, presidente, vicepresidente, senador, diputado, regidores y alcaldes, tiene que tener un límite. No puede ser que si usted decide gastar 1.000 millones de pesos en una candidatura, usted lo pueda gastar. Tiene que haber topes de gastos. De esa manera se va a desincentivar que los candidatos tengan que salir a recoger dinero de todo el mundo y a toda hora. Eso es un primer desincentivo. Otra situación es que tenga que ser transparente y público quiénes dan dinero y qué cantidades de dinero dan. De esa manera nosotros hubiéramos sabido en el proceso eleccionario del año 2012, que fue de la primera vez que Danilo Medina gana la presidencia de la República, que por ejemplo una empresa como Odebrecht o cualquier otra estaba dando dinero. Entonces eso le permite al electorado decir, oye, pero ¿por qué le están dando dinero a esta gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienen contrata? ¿No tienen contrata? Y hubiera sido más transparente, como sucede en Estados Unidos, en Francia, en Chile, por mencionar un país latinoamericano. Ese es otro freno. Y otra situación que pudiéramos derivar de este triste escándalo de Odebrecht es que hay que tratar de evitar que los candidatos y candidatas puedan dar regalos y puedan gastar dinero. Aquí hay un candidato que se hizo famoso porque tiraba unos salamis, claro, en medio de la caravana, y gallina y pollo y etcétera. Pero todos sabemos el famoso sobrecito y la compra de votos y la compra de cédula que el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 10 años ha institucionalizado como una forma de ganar adeptos. Entonces, la prohibición de los regalos en campaña electoral, como sucede en Chile y en otros países, también es importante, y creo que son enseñanzas, porque si algo nos enseña toda esta tragedia de Odebrecht, es que el dinero en política, de manera indiscriminada, produce efectos nocivos para la administración del Estado. Cuando usted llega a posiciones públicas, prácticamente hipotecado porque usted llega a esas posiciones públicas, o porque una empresa, o porque un gobierno, o porque dinero mal habido, porque déjame decirte, dentro de todo esto, aquí hay muchas cosas que no salen a flote, que es que a través de la campaña política, Orlando, se lava mucho dinero.
se Eso lava te va- mucho eso dinero, te ¿tú iba a entiendes? decir. Porque como no hay control, como no hay, ¿tú entiendes? Tú puedes decir que gastaste 200 millones de pesos en una campaña y nadie te lo fiscaliza. Claro. Entonces, eso se presta para que... Y también establecer la provisión de que si una empresa está imputada de un delito de corrupción, de un delito de soborno, de un delito vinculado a narcotráfico o lavado de activos, tampoco puede hacer aportes. Mira, en muchas leyes de contrataciones públicas, y quizás esa es parte de la propuesta que nosotros estamos tratando de que se lleve al Congreso en cuanto a la ley de garantías electorales, si una empresa es contratista del Estado, debiera marginarse del proceso electoral. O sea, si usted es contratista del Estado, usted no puede aportar dinero para campañas políticas porque lo que le están dando los contratos son políticos. Entonces, si usted le da dinero, ahí hay un latente conflicto de interés y esa es otra de las cosas. O sea, si usted va a participar como contratista del Estado, usted no le puede dar dinero a la campaña política. Si usted quiere dar dinero para campañas políticas, debe ser como sucede en otras latitudes. Bueno, mire, yo estoy a favor del aborto, o yo estoy a favor de la vida, o entonces yo quiero promover políticos que estén a favor de la vida, o quiero promover políticos que estén a favor del medio ambiente. Entonces, que es un asunto ideológico y que usted ponga sus esfuerzos y su dinero de esa manera. Ahora, si usted tiene un contrato con el Estado para construir una carretera, no puede ser que usted le esté dando dinero al partido político que le está fiscalizando la carretera. Porque incluso pudiera ser que el gobierno, que digamos de aprobarse una legislación, estaría limitado al uso de los recursos del Estado, pudiera traspasar esos recursos del Estado a contratistas, Claro, para que lo usen en la campaña electoral. Exactamente. Como es, lamentablemente, una práctica no escrita en la República Dominicana en las últimas décadas, que a través de las contratas se enriquecen gente que luego son los directores de finanzas de las campañas y así por el estilo. Y esa es una tradición política dominicana coronada por los gobiernos del PLD que debemos erradicar. Considera también, por tanto, que los aportes que hacen las empresas deben ser transparentados. Sí, definitivamente. O sea, usted busca la campaña reciente de, por ejemplo, de Hillary Clinton y de Donald Trump, y te vas a los websites de ellos y ahí están la gente que le dio dinero. O sea, tú te encuentras que la Asociación Nacional de Rifle, el famoso NRA, le dio muchísimo dinero a Donald Trump. Y te encuentras que la Unión Nacional de Transportistas, que son los Teamsters, le dio muchísimo dinero a Hillary Clinton porque la posición ideológica de la Asociación de Rifles, del porte de armas, de la libertad para el porte de armas, es algo que Donald Trump defendía. Entonces la Asociación Nacional de Rifles le dio dinero a Donald Trump. Y de la otra manera, los derechos laborales, los derechos de los salariados, los derechos de los sindicatos era algo de la plataforma del Partido Demócrata, y entonces Hillary Clinton se recibe ese apoyo. Y es transparente y todo el mundo lo sabe. Eso no es nadie tiene por qué sentirse, ya tú sabes que si votas por Hillary Clinton, tú estás votando en parte por los derechos laborales de la Unión Nacional de Transportistas. Lo que tenemos en República Dominicana es que Danilo Medina dice que financió su campaña con el dinero del pueblo. Bueno, pero ¿cómo con el dinero del pueblo? Porque, mientras que, y hoy dice, o ayer, en estos días, un empresario muy importante de la República Dominicana dice, no, los empresarios dominicanos aportamos para la campaña del presidente Medina, lo cual es completamente legítimo, Claro. porque no es ilegal. Lo que yo estoy diciendo es que las nuevas leyes que surjan deben decir que si el empresario Juan Pérez quiere darle dinero a Danilo Medina, todos tenemos derecho a saber. Tiene que transparentar. Tenemos derecho a saber cuánto le dio y cuándo se lo dio. Y finalmente es importante la auditoría. O sea, Claro. después que se presenten los informes de los gastos del proceso electoral, esa información tiene que ser auditada. Claro. Mira, por eso te repito, Orlando, mira, el tope de gastos. Usted puede gastar en los 3 meses de campaña 10 millones de pesos. Perfecto. Okay. Entonces, después pasó la campaña. Usted ganó, usted perdió. ¿En qué usted usó los 10 millones de pesos? Ah, yo lo usé en esto, en esto, en esto. Y ya, y de esa manera, si Orlando Jorge es candidato y Eduardo Sanz es candidato, y los dos tenemos 10 millones de pesos para gastar, si tú lo quieres comprar todo en vallas publicitarias, bueno, ese es tu derecho. Si yo lo quiero Claro. usar todo en anuncios de radio, Claro. ese es mi derecho. Entonces ahí vendrá la estrategia. Ahora, lo que no es justo hoy es que hay candidatos que gastan cientos de millones de pesos y nadie lo sabe. Entonces, inclusive,
la democracia en República Dominicana en muchas cosas es una caricatura desde mi punto de vista, porque no hay forma de competir con niveles de legitimidad en esa realidad. Sin limitación a los recursos del Estado y sin limitación al financiamiento privado, es una lucha completamente desigual con quien está en el gobierno. Así es. Vamos a hacer una pausa, Yayo, y al regreso seguiremos conversando sobre estas propuestas que existen para mejorar el régimen electoral en nuestro país. Seguimos nuestra conversación con Eduardo Sanz Lobatón y estamos conversando hoy sobre la propuesta de ley de partidos y del régimen electoral que requiere en nuestro país. Yayo, ya hablamos anteriormente sobre el financiamiento, que es fundamental para esto, pero hay otros aspectos relacionados con la vida diaria de los partidos que tienen mucho que ver con la democracia interna y la propuesta de que existan primarias simultáneas y obligatorias sobre todo para los partidos que tienen más del 5% de los votos. En el caso de Argentina, de Uruguay, por ejemplo, son países que las primarias simultáneas están rodeadas de muchas garantías y son las que definen las elecciones. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Mira, hay un debate muy aguerrido en el país con el tema de la primaria simultánea. Yo recuerdo que cuando comenzamos a estudiar estas leyes, yo tenía una discusión muy acalorada con nuestro amigo Luis Abinader, quien es partidario de las primarias simultáneas. A mí no me gustaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, y la razón por la que no me gustaban hablando es porque yo creo que la vida de los partidos políticos tiene que ser lo más autónoma posible. O sea, un partido, mira como ayer o antes de ayer, la primera ministra de Inglaterra convocaba elecciones fuera de tiempo, sí, por una situación política muy autóctona en Inglaterra con la salida de la Unión Europea. Entonces lo mismo pienso yo que un partido político debiera tener la oportunidad de decir, mira, nosotros vamos a hacer una convención mañana porque ya Orlando Jorge no puede seguir siendo presidente en funciones de partido porque cometió un error. Entonces, yo siempre he creído que los partidos políticos tienen que tener esa autonomía. Si tenemos primarias simultáneas establecidas, entonces las elecciones de los partidos van a ser como las nacionales, periódicas, y eso le quita libertad al partido. Sin embargo, después de mucho discutir con Luis y contigo y con otros que opinan que sí, hay un mal mayor a ese mal de la pérdida de autonomía, que es que los amigos del PLD a veces les gustan estar eligiendo los candidatos no solo del PLD, sino de los otros partidos. Puedan interferir. Entonces, si la primaria es simultánea, evidentemente el partido político que esté en el gobierno, hoy el PLD, mañana cualquier otro, pierde capacidad de acción porque no se pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y esa posición ha ido ganando mucha fuerza y no te puedo decir que estoy del todo convencido, pero definitivamente creo que por lo menos puede ser un paliativo momentáneo, porque a donde tenemos que llegar en 10, 15, 20 años es que los partidos políticos puedan tener una vida autónoma. Pero estoy casi rendido al hecho de que no hemos llegado ahí todavía. Entonces, tendríamos esta alternativa de las primarias simultáneas obligatorias. Hay una discusión si es con el padrón de los partidos o si es con el padrón de la Junta Central Electoral. Claro. Ese es un tema que apasiona. Hay gente que le apasiona. A mí me apasiona, Orlando, eso muchísimo. Y ahí yo... ahí la cuestión es que los partidos, en el caso del PRM actualmente, está en un proceso de reestructuración con la idea de tener un padrón electoral, que sería entonces el que se sometería en las primarias simultáneas. Mira, Orlando, hablábamos fuera de cámara de las promociones de los colegios y las cosas. Yo me río cuando la gente me dice joven a mí, pero yo digo, entre una cosa y otra ya vamos para casi 20 años en estas actividades. Y para mí, vuelvo y te digo, la autonomía, si los partidos políticos no pueden funcionar con transparencia, con autocrítica, no pueden sobrevivir. Si un partido político no tiene la destreza, la pericia
de hacer un padrón electoral de sus militantes. Claro. Si un partido político no puede saber quiénes son las personas que simpatizan por él, entonces no debe existir. Claro. No debe existir. Entonces, esto de que de padrón de la Junta, ¿pero cómo del padrón de la Junta? O sea que nosotros vamos a hacer unas elecciones, los partidos políticos, con todos los dominicanos que quieran ir a votar. Pero Dios mío, ¿dónde está la formación de un espíritu de cuerpo, de un criterio ideológico, de por qué somos lo que somos? O sea, si usted es PLDista, usted debe tener una razón para ser PLDista. Entonces, los padrones internos de los partidos para mí son esenciales. Y las elecciones de los partidos tienen que ser con los padrones internos. Claro. Cualquier otra cosa es ponerle otro nombre al desorden. A propósito de padrones y militancias, la verdad es que los partidos políticos en América Latina distan mucho de los partidos políticos en Europa, por ejemplo. Claro. Pero, y hay que reconocer que en el caso de Peña Gómez influyó mucho en la masificación de los partidos, y por eso el estimado de militancia de los principales partidos políticos del país oscilan en 800,000, 1,000,000 de militantes. Pero es bueno señalar que, por ejemplo, en Europa, para mencionar algunos ejemplos, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el ejemplo a seguir en el mundo de partidos socialdemócratas, su militancia ronda por los 200,000 militantes en toda Alemania. El Partido Socialista Obrero Español en Europa, acabo de ver, tiene unos 180,000 militantes. Es decir, que coincido contigo en el sentido de que los partidos tienen que estar en condiciones de tener un registro de militantes. Claro. Mira, yo me reía hace algunos años debatiendo esto con algunos amigos. El Partido Comunista Chino, que gobierna sobre casi 2 billones de personas, 1.6, 1.7, el más alto organismo de ese partido son 9 personas. Sin embargo, nuestro PRM tiene el más alto organismo de 50 personas. Claro. El comité político del PLD son 35, creo. Sí. Y así por el estilo, por no hablarte de los otros organismos. Porque Peña Gómez y otros, Balaguer y yo no creo que Juan Bosch, pero sí Leonel Fernández y Danilo Medina, después de que Juan Bosch se dio el liderazgo, han asumido los partidos de masas. Y los partidos de masas tienen una explicación clara. Es el partido donde todo el mundo tiene un rango, donde todo el mundo tiene una... Y eso le da una especie de efervescencia a la militancia. Ahora, con esa masificación de los partidos, yo entiendo que se ha perdido la parte intelectual, la parte ideológica, porque es difícil pensar entre tantas personas. Entonces hay que buscar, y creo que es uno de los retos futuros, de cómo combinar esa participación masiva, que creo que es positiva, perdón, porque mientras más gente se involucra, mayor democracia habrá, pero de algún modo hay que establecer parámetros para que haya organismos más funcionales y más efectivos. Un aspecto importante que no se nos puede escapar tiene mucho que ver con el Tribunal Superior Electoral. Es sabido que el periodo de los actuales jueces venció en diciembre del año pasado, habría que convocar el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros que hemos sido víctimas del uso abusivo de la concentración del poder del PLD en el Tribunal Superior Electoral, pues aspiramos a tener un Tribunal Superior Electoral que tenga jueces que no sean militantes activos de partidos políticos, que tengan una reputación y que tengan una carrera judicial. ¿Qué tú consideras de lo que debe ser el Tribunal Superior Electoral? Mira, el Tribunal Superior Electoral es un ente eminentemente de factura política. No es un tribunal que administra justicia civil ni justicia penal, administra justicia política. Y por tanto, sus jueces van a tener un alto sesgo político. Lo noble, lo lógico, lo eficiente sería que esos magistrados del Tribunal Superior Electoral gocen del respeto, de la legitimidad
de los principales actores políticos. Ojalá que de todos, pero de todos es difícil, pero por lo menos de los principales. Y resulta que la oposición que encabeza, gústele o no a algunas personas, hoy por hoy la oposición está encabezada por el Partido Revolucionario Moderno. Y yo no creo que haya nadie en el Partido Revolucionario Moderno que pueda entender que ese tribunal ha funcionado de manera adecuada. Porque yo le decía el otro día que el fundador del PRM es el Tribunal Superior Electoral. Ellos fue que lo fundaron. Porque en sus monumentos a la incoherencia, como le digo yo, la jurisprudencia de la incoherencia, de que un día era de una manera y otro día era de otra, en más de 30 sentencias del conflicto vivido en el antiguo partido más importante de la oposición, ellos se han descalificado por una parte importante de la política. Entonces ahora viene un Consejo Nacional de la Magistratura donde Danilo Medina tendrá que presidirlo y donde cuenta la oposición con 2 miembros. Yo creo que de ahí debe surgir no un tribunal repartido entre el PLD y los partidos políticos, no. Debe salir un tribunal que goce del respeto y del consenso de la comunidad política nacional. Yo no creo, y creo que esa ha sido la posición de la mayoría de los miembros del PRM, de que no deben ser dirigentes políticos, deben ser gente que gocen de algún nivel de independencia, porque quizá no es cierto que vamos a encontrar gente, abogados, relacionados con la vida política que no tengan simpatías, pero tienen que tener el respeto y el criterio de que van a impartir justicia política con imparcialidad. Si eso no se logra, Orlando, si no tenemos un Tribunal Superior Electoral en el que los principales actores confiemos, entonces la ley de partidos es irrelevante, la ley de garantías es irrelevante, porque esas leyes van a terminar todas en el Tribunal Superior Electoral cuando haya conflictos. Entonces, si no confiamos en quienes van a administrar los conflictos, no vamos a aplicar la ley. No vamos a aplicar la ley. Entonces, es el cuento de la gallina y el huevo, o de cuál vino primero. Sin un Tribunal Superior Electoral con algún nivel de consenso, las leyes de materia electoral, léase ley de partidos y ley de garantías electorales, son irrelevantes, no sirven para nada. ¿Tú crees que estamos actualmente en un punto de inflexión de la vida política nacional? Es decir, sí, ante el escándalo de Odebrecht, ante la necesidad de estas leyes, estamos ahora mismo en un punto que nunca antes habíamos estado y que hay que tomar decisiones y conciencia del momento en que estamos. Mira, Orlando, aquí hay 2 ejemplos. ¿Quién te iba a decir a ti, que eres miembro de una estructura muy notable de la historia democrática del país, de tus padres, que tú al día de hoy ya has militado en 2 partidos? En el caso mío he militado en 3, porque los partidos políticos, como los conocemos hasta hoy, para mí todos murieron. O sea, ya ese modelo de ese partido político, inclusive en el que estoy, para mí ya ese modelo político no representa esta sociedad. Entonces, o nos damos cuenta de eso y nos transformamos, o nos van a sustituir. Nos va a sustituir alguien. Movimiento Verde, un experimento, no sé, de corte de sociedad civil, de corte militar, del corte que sea. Como ha pasado, ¿de dónde vino Rafael Correa? ¿De dónde vino Hugo Chávez? ¿De dónde vino Evo Morales? ¿De dónde vino Alberto Fujimori? No vinieron del sistema político. Vinieron de sistemas alternativos que esas sociedades se dieron cuando los partidos políticos se murieron. Ahora, el problema que tenían los partidos políticos es que se mueren, por ejemplo, ADECO y COPEI en Venezuela, ya para el año 1990. Estaban muertos, pero Chávez llega en el 2000. Porque esas muertes no se evidencian de manera inmediata. Entonces yo lo que creo es que para la gente que, por ejemplo, nosotros, que militamos en un partido político todavía, hay que resucitarlo, hay que revivirlo, hay que refundarlo, y tiene que ser abrazado de esta sociedad, de la transparencia, de que haya procesos internos, de que cualquiera de estos jóvenes camarógrafos o de esta joven que trabaja en tu programa pueda decir mañana, yo quiero ser diputada, y nosotros en el PRM le abramos las puertas y venga para participar. Y me siento optimista porque aún estamos en un sistema que está muerto. Ha habido palpitaciones que demuestran, por ejemplo, el PRM tiene la diputada más joven del país, nuestra amiga Gloria Reyes. Tiene el senador más joven del país,
nuestro amigo José Paliza. Claro. Tiene el alcalde más joven del país, nuestro amigo David Collado. Y así tú vas viendo, y cónchale, Luis Abinader fue el primer candidato presidencial que nace después de la muerte de Trujillo con posibilidades de triunfo. O sea, Claro. hemos tenido apertura, hemos hecho cosas. En un año y medio la dirección de nuestro partido ha podido hacer cosas. Ahora, yo soy muy crítico, y quizás me paso de crítico a veces, porque yo lo que quiero es motivar esta transformación, porque ¿cómo vamos? No vamos a representar esta sociedad si no tenemos esa apertura. ¿Tú crees que finalmente, yo he utilizado la expresión restauración moral, porque la corrupción ha empobrecido económica y moralmente al país? Ahí están todos los datos, todas las evidencias están ahí. Este punto de inflexión es el punto también de la restauración moral. Mira, en los términos de moralidad pública yo le tengo mucho miedo, porque si la historia de la humanidad nos dice algo, es que siempre habrá recaídas de tipo corrupto. Ahora, el desmán, el exceso de la corrupción en República Dominicana es lo que para mí ha terminado de matar el sistema de partidos políticos. Es que ya la gente, mira, ya la gente, con excepciones, ni escucha a los dirigentes políticos. A mí me dijo un amigo mío el otro día que él no ve ningún programa matutino en la mañana, de lunes a viernes, porque siempre está lleno de políticos, y que ya él no quiere ni saber lo que dicen, porque hay una percepción tan arraigada de que la política es sinónimo de corrupción. Y eso es peligroso, Orlando, porque siempre habrá políticos. Pero tú Siempre sabes habrá que gobernantes. no todos somos iguales. Claro que no. Y tú lo acabas de decir, Sí, hay algunos elementos pero oye, pero aunque no todos somos iguales, los elementos diferenciadores cada vez son más difíciles. Y por eso es que tenemos que ser radicales en la diferenciación. Por ejemplo, yo he visto con mucho tino que tú has estado desde el principio siendo muy claro con lo de Odebrecht y desvinculándote y desvinculando en la medida de lo posible al PRM. Humildemente yo he tratado de hacer lo mismo y otros, pero hay que ser radical en demarcarnos, porque esta oleada de irritación con los políticos, no con el gobierno, con los políticos. Hay gente que cree que esta irritación es con Danilo Medina, y no es solo con Danilo Medina. Hay que demarcarnos de manera radical para entonces poder representar ese sentimiento de angustia y de desesperación de una sociedad que dice: óyeme, pero aquí se mueren niños en el hospital Robert Rick Cabral porque no hay válvulas, y entonces una carretera la pago 5 veces. Entonces, yo creo que el tema de restauración moral, como tú le llamas, es fundamental. Y la única manera de hacerlo es demarcándose. El que no se desmarque de este proceso corrupto, simple y llanamente la sociedad lo va a demarcar después. Así es. Ya, yo quiero darte las gracias por Gracias haber estado a ti, con ojalá nosotros. yo Tus opiniones siempre muy francas, sinceras, pero evidencian el compromiso tuyo con la sociedad dominicana, evidencian el compromiso de una nueva generación de políticos Así es. que no están comprometidos con ningún caso de corrupción ni de impunidad, y que nos hacen sentir a todos orgullosos. De manera que exhortamos a continuar adelante y a no perder la fe que la República Dominicana va a tener un mejor futuro, un mejor presente que el que tenemos actualmente, cuando este punto de inflexión pueda ya salir hacia adelante y podamos iniciar este proceso de restauración moral y de restauración política en nuestro país. Así es que muchas gracias, Yayo, por haber estado con nosotros. Y amigos televidentes, hemos estado conversando con Eduardo Sanz Lobatón. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, de su interés, y será hasta la próxima entrega de Líderes.